psicoanalítica jalisciense y doctor en psicoanálisis por la Universidad Intercontinental. Actualmente se desempeña como profesor en el Instituto de Filosofía, además de que ejerce la profesión de psicoterapeuta, especializándose en la psicología de la migración, y particularmente también su trabajo versa sobre las prácticas filosóficas. Sin hacer más larga esta presentación, pues le dejo la palabra al doctor. Muy bien, pues sean bienvenidos a este diálogo. Voy a hacer la presentación a partir de la lectura de un texto que realicé para este momento. Me es más sencillo así para no perderme. También, bueno, espero no aburrirlos. Llevaré más o menos como una velocidad media de la lectura, para no hacerlo tan extenso y poder dar oportunidad al diálogo y las preguntas al final. Entonces voy a comenzar. El presente texto es principalmente expositivo y reflexivo. Entonces, pues bueno, no hay como un carácter erudito en lo que vamos a escuchar. Es más bien, pues esto, presentar de manera general a estos dos pensadores bajo la clave de la sospecha. Y pues el programa que seguiré será así. Mostraré en qué consiste la categoría de sospecha en ambos autores a partir de la juventud, la etapa media y la madurez de lo que podemos juzgar en Marx y en Freud. Después mencionaré las limitaciones que yo considero que a nuestros ojos, a los ojos actuales, pudiera tener el pensamiento de ambos, y al final pues haré una recuperación desde la categoría de sospecha de lo que yo considero que es valioso de estos pensadores en la actualidad. Entonces comenzamos. Y pues siguiendo también el ambiente, el entorno de la celebración de Marx, ¿no?, en lo que nos confiere a este ciclo de conferencias, pues comienzo con el pensamiento de Marx. Quizás sea Marx uno de los pensadores más estudiados y de quien se ha realizado un número infinito de interpretaciones y distorsiones. Sobra constatar el alcance práctico, ideológico y político producto de su obra. Por una parte, construyendo utopías para nuevos órdenes sociales y políticos que urgían por nacer. Por otra, también tomaron vida formas culturales y políticas deleznables justificados en su obra. Aunque esto último escapa sin duda a las intenciones constantes de Marx y al carácter riguroso, crítico y científico que pretendió en vida. El joven Marx, el de antes de los manuscritos de 1844, tendrá como principal problema la condición de alienación que Feuerbach había dirimido en la esencia del cristianismo, mostrando que el modo de percibir el ser que Hegel había formulado era una construcción invertida de la esencia del mismo. Recordemos que para Hegel la realidad no era más que el fenómeno del pensar, entendido como el devenir del espíritu, posición que deriva en el idealismo absoluto que afirma lo real a partir de una razón absoluta, de la cual todo suceso es manifestación fenoménica y por tanto el hombre es su producto derivado. Contrariando lo anterior y en clave de sospecha, Marx indica que el mundo de Hegel, por más exceso de razón que exponga en su descripción, no explica el mundo real. No es el ser el que ha producido o creado al hombre, sino que el ser, Dios, es producto del ser real, del hombre, quien se encuentra en Dios alienado, en quien proyecta su propia esencia. Feuerbach descubre la raíz de toda generalización sobre lo real, que no es otra cosa que la abstracción de la experiencia humana, desnuda y vulnerable ante la inminente presencia de la naturaleza, y su deseo que es proyectado en una imagen personificada que hemos llamado Dios. Escribe en la esencia del cristianismo: el ser divino no es sino el ser humano, o mejor dicho, el ser del hombre desembarazado de los límites del hombre individual, es decir, real y corporal, contemplado y adorado como un ser distinto de él mismo. Para enriquecer a Dios, el hombre debe empobrecerse. Por ello, todas las determinaciones del ser divino son determinaciones del humano. ¿Por qué habría de tener dos veces la misma cosa? Pero lo anterior se da en función de realizar una importante inversión. En Feuerbach, la teología se convierte en antropología. El pensamiento proviene del ser y no el ser del pensamiento.
El ser existe a partir de sí y por sí. El ser no se da más que por sí mismo. El ser es todo en todas las cosas. De aquí partía Marx, de la lectura que hace de Feuerbach. El joven Marx parte de la crítica de Feuerbach a Hegel y le permite alimentar su propia insatisfacción ante el pensamiento que, a su vez, explicaba por qué el Estado prusiano era tan reaccionario a los fines de la Ilustración y la Revolución, manteniendo una estructura cuasi feudal. Partir del ser concreto identificado en el hombre y su acción se vería potenciado por el comunismo francés, a quien Marx admiraba, pues afirmaba su modelo de una teoría real y positiva, necesaria para transformar el mundo. Marx, sobre el comunismo, decía en los manuscritos: para abolir la propiedad privada, el comunismo bien pensado es suficiente. Para abolir la propiedad privada real, es necesario una real acción comunista. El joven Marx habría dado un tremendo paso en relación a sus predecesores filosóficos y a socialistas y a comunistas de bases metafísicas y religiosas. La renuncia al espíritu de la especulación y la inversión del pensamiento en el ser concreto, material, histórico. Sospechar de la razón, de su panlogicidad, de las pretensiones de explicar sin explicar la miseria real. Esa que sí consideraba Marx derivación de la alienación de la humanidad en otros objetos ajenos a su efectivo y real desarrollo. Marx supera a Feuerbach al establecer que la crítica religiosa no es suficiente en sí misma, pues habría que ser completada con una crítica política, estableciendo que la crítica de la alienación política y socioeconómica explica la alienación religiosa y no al revés. Pero la transformación no será entonces contemplativa por el amor genérico que proclamaba Feuerbach, sino que implicará la revolución en la base de la misma sociedad. Sospechar del llamado al amor universal, sospechar de los efectos reales de la crítica, que si no es política, entonces no transformará más que las conciencias. A diferencia de Feuerbach, Marx limitará también la acción de la filosofía, cercando su labor a la generación de conciencia de la situación real y como justificadora de las razones de lucha del proletariado. Es decir, en Marx encontramos a un crítico importante de la propia filosofía, ¿no? El joven Marx, ahora, después de los manuscritos, centrará su labor en la categoría del proletariado, estableciendo como objeto de su filosofía a la economía política, de la cual desarrollará incipientes tesis que verán su madurez en el Capital. Es bajo el crisol de este nuevo objeto de conocimiento, la economía política, que Marx pronuncia las lapidarias palabras sobre la religión como opio del pueblo, y que más que detentar a lo religioso como objeto de su obra y enemigo, sugerirá más bien que la causa última de la miseria y la clave de su comprensión está en la sospecha sobre el modo de darse lo económico político. Los conceptos de Marx en este momento entonces serán salario, capital, renta de bienes, etc., lo que le permite partir al análisis del trabajo alienado. Al analizar el trabajo alienado, Marx sentencia que la economía política es ciencia del enriquecimiento, del renunciamiento. Esta considera al proletariado como obrero, no como hombre, realizándose en una contradicción moral, pues por un lado se da la ley moral que considera al hombre y por otro se da al mismo tiempo la ley de la economía política que lo considera a partir de los ojos de la riqueza. Describimos desde lo anterior otro elemento central de sospecha. La economía política, siendo ciencia de la realidad humana, no comprende el movimiento que la origina, y si encontramos que su fin es la riqueza, esta es entonces la existencia científica del capitalismo, decía Marx. Por tanto, no expresa otra cosa más que las leyes del trabajo alienado, es decir, del trabajo que bestializa y no humaniza al hombre en su ser genérico. Dice Marx: el obrero se va haciendo más pobre en la medida que genera más riqueza. La depreciación del mundo de los hombres aumenta en razón directa de la valoración del mundo de las cosas. Y afirma de manera más contundente: el resultado es que el hombre no se siente libremente activo más que en sus funciones animales, comer, beber, procrear, cuando llega a su casa después de trabajar, ¿no? Y que en sus funciones de hombre es donde se siente animal. Lo bestial se convierte en humano y lo humano en bestial. ¿A dónde deriva el análisis anterior? El hombre aliena su esencia en los objetos de trabajo
y siente más necesidad de lo que le permitirá hacerse más dueño de esos objetos, es decir, del dinero. Entonces la única necesidad del hombre alienado resulta ser el dinero. Desde lo anterior, podemos comprender por qué se ha llamado humanista al Marx de los manuscritos. Ante el análisis que destapa y hace transparente en el proceso de su derivación, la contradicción entre el hombre, su ser, el dinero y el capital, esto último conformando la propiedad privada. Y bueno, hago aquí el alto para decir que se ha escuchado muchas veces, ¿no?, que Marx es humanista, y quizás se refieran más a este periodo de su obra. Lo anterior, Marx sospecha de un hecho incuestionable: la centralidad del dinero como fin de todo proceso humano de trabajo invierte los fines del mismo, la humanización del individuo en libertad. Esto deriva aún más en un elemento menos advertido, pero que está en la raíz. La alienación del dinero destapa la alienación del hombre respecto de otro hombre, el capitalista. Vemos el desenlace del ejercicio de la sospecha. Un objeto inanimado y tenido como lo más natural, el dinero, representa la materialización de un proceso de alienación del individuo en lo más propio, su trabajo, su acción. Pero esto no se da como un asunto venido del cielo, sino que guarda su raíz y origen en los intereses particulares y no abstractos del capitalista, montado en su principal condición de posibilidad, la voraz defensa de la propiedad privada. El Marx, posterior a esto que estamos comentando, después de los manuscritos, desarrollará más bien una teoría materialista de la historia. Será desplazado el concepto de alienación y tomará relevancia el desarrollo de la noción del hombre histórico que crea en la historia su propia naturaleza. Queda así el hombre definido en su esencia como el producto de las relaciones sociales. Lo central es la actividad productora del hombre. Esto es lo que lo distingue del animal. Produce su existencia material, es decir, su producción económica. La sospecha de Marx se echa a andar al desplazar la teoría de la enajenación por el análisis de la praxis. Él creía que, a final de cuentas, lo que había hecho Feuerbach no era otra cosa más que sacar a la luz un proceso de la conciencia, pero no un proceso de la historia, no un proceso práctico, ¿no? Y por eso, entonces, voltear los ojos al concepto de la praxis, de la práctica. Es en el análisis de esta que se encontraron las claves de la historia humana en el mismo proceso de su devenir, donde el comunismo aparece ya no como la realización del hombre como abstracción, sino como el movimiento real que suprime el actual estado, es decir, el capitalismo. Por ello, el socialismo será entonces una nueva etapa y no el fin de la historia. Con lo anterior, Marx sospecha de las bases metafísicas del comunismo, quizá, digamos, como en la conversación más general y quizá que no ha entrado tan a fondo en Marx, se ubica a Marx como el originante, ¿no?, y el fundante del socialismo y del comunismo, pero pues estos eran movimientos que ya estaban en la Francia de su momento y de alguna manera en Prusia, ¿no?, lo que es ahora Alemania. Y Marx sospechaba de las bases metafísicas tanto del comunismo y del socialismo de su tiempo, ¿no? El análisis material de estas condiciones representaba para Marx la posibilidad de que el proletariado se liberara mediante el uso de la propia conciencia que se apropia de la praxis y no en las promesas de la especulación filosófica y religiosa. Marx busca los fines del comunismo y el socialismo, pero sospecha de sus métodos, de sus puntos de partida y con ello de la efectividad para llegar a buen puerto. No dejará elemento libre del análisis de su ciencia. Se debe descubrir el fondo de toda intención, por más afín que parezca a la idea de humanidad libre. Y que esa es una de las cosas que estaré atendiendo un poco más, ¿no?, acerca de este carácter como no reconciliador de la especulación de Marx, ¿no? O sea, Marx quería ir al fondo de las cosas a través de lo que él consideraba en su momento la ciencia, ¿no? Es en este momento donde el análisis material de las condiciones muestra una mayor rigurosidad y crítica. Enuncia Marx en la Sagrada Familia: la propiedad privada, en tanto que propiedad privada y riqueza, se ve forzada a perpetuarse ella misma, y como consecuencia, a su contrario, el proletariado. Es este el lado positivo de la contradicción. La propiedad privada encuentra su satisfacción en ella misma,
Inversamente, el proletariado, en cuanto que proletariado, se ve obligado a trabajar por su propia extinción y como consecuencia de la propiedad privada, es decir, por la condición que hace que sea proletariado. En otras palabras, Marx se llega a preguntar en qué deriva que yo posea algo, o también en dónde está la justicia y lo humano en el hecho de poseer. Pregunta que sonaría inútil y demás para muchos de nuestros tiempos. Si bien podemos discutir y establecer que el diagnóstico o propuestas de solución de Marx sobre la propiedad privada y el proletariado estuvieron equivocados, bueno, eso está a discusión, ¿no? Nos enseña Marx a diseccionar lo real en uno de sus supuestos menos criticados, la propiedad privada, su lugar en la acción humana como constitución de los modos de producción, las relaciones de sujeción ligados a intereses humanos particulares, la dinámica de su organicidad, vida, mantenimiento, fin y objetivo. Al haber afirmado Marx que el hombre es un ser histórico y práctico, declara que los proletarios son los hombres de acción, que al suprimir sus condiciones de existencia suprimirán la inhumanidad de la sociedad. Por ello la revolución, pues representa la transformación práctica del mundo, la transformación material de la sociedad que crea las condiciones de transformación del hombre. Y el Marx, posterior a los manuscritos, hasta aquí queda el Marx más o menos de los manuscritos y un poco adelante. El Marx, posterior a los manuscritos, describirá que toda posibilidad de conocimiento científico debe enlazarse con la práctica revolucionaria. La centralidad que toma la praxis en su concepción materialista dialéctica pondrá a Marx en la sospecha del modo en que la praxis de los movimientos socialistas y comunistas han excluido el carácter científico del proceso de liberación humana, ¿no? Creo que esto puede ser como muy importante resaltar, ¿no? A final de cuentas, los socialismos, los comunismos que derivaron en genocidios, ¿no? Que derivaron pues en las peores formas de organización social, pues tenían que ver precisamente con que se dejó de lado el espíritu de crítica, ¿no? El echar la conciencia sobre la práctica, sobre la praxis. Y bueno, pues esto es lo que decía Marx. Marx decía que la praxis era la conciencia de la acción, ¿sí? Y cuando se pierde la conciencia de la acción, pues entonces se produce lo que ya conocemos pues sobre la historia, ¿no? de muchos países. Es por ello que el conocimiento racional de los procesos materiales y su devenir dialéctico, es decir, la lucha de clases, posibilita la transformación solo a través de la praxis. La praxis no es solo la actividad material de los hombres, sino también el conocimiento teórico de esta actividad. Entonces, si la esencia del hombre para Marx es la praxis, la esencia del hombre es la conciencia y la acción, y esto la condición de su verdadera libertad. El Marx del Manifiesto declarará los pasos de las etapas de la lucha del proletariado y su definición como única clase revolucionaria, que eso pues también está muy a discusión, ¿no? Se ha considerado que Marx cayó en un carácter profetizador de la acción, lo cual asemeja al carácter especulativo que critica, pero es importante decir que Marx solo definía leyes de tendencia. Dice Guichard: Marx no describe mecanismos rígidos según los cuales las revoluciones deberían brotar a fecha fija, como las cerezas en primavera. No es pues una ley absoluta que se debería aplicar mecánicamente al análisis de la sociedad burguesa. Es más bien la tendencia profunda de la evolución lo que Marx deduce aquí. Vale la pena decir aquí también que no describe la revolución. Marx llega a la conclusión de que la revolución es necesaria. El final de la sociedad burguesa no es un ideal por el que haya que luchar, sino una ley más bien del devenir histórico. Si bien estas afirmaciones representan hoy día pues, objetos de rechazo, no le podemos achacar a Marx que haya olvidado su carácter abierto y crítico, ¿no? De la intención científica y de sospecha, pues no se rindió nunca a la tentación de la totalidad, negando todo estatuto de profeta, ¿no? Él se consideraba científico, no un profeta. Asegurar la vida del pensar sobre la sospecha implica sospecha de toda totalidad y alejarnos de la tentación de su afirmación. Y bueno, ya casi para terminar a Marx, pasemos al Marx del Capital, ¿no? Este Marx disecciona los hechos más obvios y las condiciones más generales en meras posibilidades históricas que surgen de la estructura social. Este es uno de los elementos de sospecha más brillantes en Marx,
Para conocer al hombre y sus condiciones habrá que partir del análisis de la estructura social, dado que el ser es social y su configuración tiene este carácter. Marx sugiere que las condiciones más naturales de satisfacción de las necesidades no son universales, sino que están definidas por los modos de producción de las sociedades. Es decir, yo creo que necesito casa, comida y sustento de un determinado modo porque las relaciones sociales así lo han convenido históricamente. Pero más allá de esto, ¿a quién le conviene ese resultado? Marx alude que en el caso específico de la producción capitalista, el fin no está en la satisfacción de las necesidades a través de productos, ¿sí? O sea, no está en la satisfacción de lo que yo necesite como un objeto o como un bien, ¿no? Quizá antes ocurría que se generaban zapatos bajo el criterio de la duración, ¿no? Y pues uno compraba zapatos pues porque duraban, ¿no? Pero después pues se le colgaron como otras características a esa necesidad del zapato, ¿no? Como pues un estatus de moda y de consumo, y en eso, bueno, lo menciono así porque esa es una manera de definir la plusvalía, ¿no? O sea, cómo se transforma el valor de uso de un objeto por el valor de cambio. Pero ¿a quién le conviene la plusvalía? Es decir, el valor de cambio sobre el valor de uso produce riqueza en el capitalista. Su bolsa es el punto de partida y también el punto de llegada, dice Marx. Por tanto, no se trata de describir los procesos económicos en sus elementos, sino de descubrir la vida de la estructura social como un organismo vivo. Los bienes y objetos tomados por su valor de cambio determinan el valor del trabajo no en su carácter humano, sino en su valor de cambio. La riqueza personal se convierte en riqueza material, en mercancía, dice Marx. El trabajo se convierte en mercancía y el devenir abstracto de la misma es el dinero, mismo que motiva el movimiento de principio a fin de toda acción humana en el sistema capitalista. Dice Guichard, todo queda reducido a la abstracción del dinero. Se está ya bien lejos del hombre natural de los comienzos de la historia. Los hombres quedan dominados por las abstracciones que les oponen, los condicionan y los aplastan. Por ello es fundamental superar la esfera de las apariencias, sospechar. Nosotros vamos, dice Marx, nosotros vamos pues a abandonar este plano o esfera brillante donde todo sucede en la superficie y ante las miradas de todos, para seguir a ambos en el laboratorio secreto de la producción. Allí es donde vamos a ver no solo cómo produce el capital, sino cómo él mismo es producido. La fabricación de la plusvalía, este gran secreto de la sociedad moderna, se nos va a develar. El ejercicio de la sospecha, en Marx, consiste pues en ir a la raíz de todo, hacer visible lo que intencionalmente se ha hecho humo, presentar las condiciones reales y prácticas que generan la injusticia y la contradicción de las relaciones de producción, la lucha de clases, lo cual representa sin duda un modelo de crítica y distancia de lo aparente, tan brillante como necesario, tan audaz como urgente, tan inteligente como imprescindible. En Marx, bajo la sospecha, se hace posible que el hombre se ponga en camino de apropiación del motor de producción de su ser, para reapropiarse de los procesos más íntimos de los cuales ha sido expulsado, que lo han condenado a la inconsciencia de su rol de peón del devenir material. La sospecha en Marx da pie a recuperar los fragmentos que de sí el ser humano ha empeñado bajo la representación de un mundo que fue dado así, sin más, del que no esperamos más que cumplir la vida, caminando hacia la muerte, con la máxima confianza en ideales de justicia y verdad parciales, ajenos a toda radicalidad y razonabilidad. Lo cual, esto último, la radicalidad y la razonabilidad, sí lo encontramos en Marx, como un pensador de la verdad, de la justicia y del hombre. Sin duda, características que nos permiten llamar a alguien filósofo, uno verdadero. Y con esto termino la exposición de Marx. Ahora vamos a pasar a la exposición de Freud. Freud decía de sí mismo, no sin una dosis importante de narcisismo, que los aportes científicos de figuras importantes de la historia habían dado un golpe irreparable al narcisismo humano. Uno de ellos había sido Copérnico, quien nos hizo saber que en nada somos el centro y fin de la configuración espacial, sino seres fortuitos en un universo inmenso e impersonal. Otra ofensa al narcisismo le corresponde a Darwin, quien nos señaló como producto de un proceso de evolución, derribando cualquier juicio de cualidad esencial que nos distinga de los otros seres vivientes. Marx, mencionado por Freud,
aparece como aquel que develó la esencia del hombre como un producto de las relaciones sociales y los procesos socioeconómicos. Por último, el psicoanálisis, nosotros, dice Freud, así lo dijo él, le hemos indicado a la humanidad que el hombre vive en una casa de la cual no es dueño, haciendo referencia al dominio del inconsciente sobre las conductas y la libertad del mundo interior. Freud identifica en su tiempo una serie de fenómenos acompasados de explicaciones incuestionables, así como Marx. Al sospechar de ellas, yendo más allá, Freud da vida al concepto de lo latente, eso que aparece detrás del fenómeno, eso que no encaja con lo que aparece, pues grita una realidad no advertida ante la inmediata consideración de la mirada común. Freud tiene la virtud de desafiar la valoración de los métodos terapéuticos sospechando sobre la noción de causalidad directa, que se creía tenía el sistema nervioso como origen de trastornos complejos del comportamiento. Las enfermedades nerviosas ameritaban tratamientos del cuerpo, porque eran del cuerpo. No se había inaugurado la noción de enfermedad mental. El descubrimiento de la hipnosis con Charcot en París abre al joven Freud la consideración no solo de un método alternativo para tratar con los casos que no podía explicar la ciencia de su tiempo, sino la visión de que en el hombre se da algo más que pasa desapercibido, una vida interior y psíquica fuera de la conciencia. Lo que no convence a Freud es que el paciente curado a través de la sugestión hipnótica es ajeno al proceso de su propia liberación, además de hacer desaparecer el síntoma sin haber llegado a la raíz de la causa. Como en Marx, hay un desafío del conocimiento por descubrir aquello que está en el fondo, que opera silenciosamente de forma latente para configurar la realidad visible. No satisface a Freud la cura por la actividad autoritaria y sugestiva del médico, como en la hipnosis. Por ello, lucha por métodos científicos adecuados que saquen a la luz la arqueología de la vida oculta que produce la neurosis. Lo anterior es el marco de su participación científica con Breuer desde 1885 hasta 1900, siguiendo la división histórica de Clara Thompson. Freud descubre la motivación inconsciente, la represión, la transferencia, realiza su primera teoría de la angustia y establece una teología de la neurosis. Freud descubre que detrás de los lapsus del lenguaje y los sueños se entrevé una dinámica latente que indica el camino hacia algo no dicho y no pensado, pero sí vivido, ligado a experiencias sexuales prohibidas por la sociedad a la conciencia y al comportamiento. Al igual que Marx, Freud tuvo la osadía de buscar explicaciones en donde menos se permitía hacerlo, donde la vergüenza y el pudor no permiten la entrada, donde el malestar de una verdad íntima y elemental se suscita. La desaparición de los síntomas conversivos ante el ejercicio de libre asociación, al ser interpretados los traumas sexuales, dio la impresión a Freud de haber dado con la raíz del origen de la histeria obsesiva, caracterizada por la culpa y la neurosis. Descubría con esto las motivaciones humanas más profundas, llamadas pulsiones, que pondrán de cabeza toda explicación metafísica y fisicista del tiempo. Se descubre entonces un organismo, una energía, un funcionamiento, un fin de la vida psíquica. Atrás han quedado las explicaciones animistas, psicológicas y biológicas para dar paso a las explicaciones psicodinámicas, centradas en la energía sexual como motivación principal. Freud ha descubierto que detrás de lo que se concebía como alma existe una serie de elementos pulsionales ordenados a leyes, regidas bajo el principio de la descarga y el placer. Ha descubierto que el individuo está a expensas de estas leyes, cuestionando la imagen racional y autónoma de su existencia. Si Marx señala como toda posibilidad de libertad, que toda posibilidad de libertad toma su origen en lo social, Freud nos mostrará que la verdadera posibilidad de libertad que nos queda pensar, la del alma, no es tal, sino que depende de procesos no elegidos, no conocidos, no asumidos. Estamos pues a expensas de nosotros mismos en cuanto sujetos de pulsiones. Freud creía haber descubierto la vida y leyes de las pulsiones, el régimen vital que dirige nuestros afectos hacia el mundo y ante el mundo. La pulsión sexual y la pulsión agresiva permitían explicar a Freud la economía que la psique comprometía en los síntomas. La angustia y el displacer se explicaban como represión de esta energía que pugnaba por salir y que ante la dificultad de expresarse, debido a las construcciones del ambiente y la cultura, o incluso a las construcciones interiores, se formaba un compromiso entre dicha energía a manera de síntoma, hasta que fuera descargada o neutralizada por alguna defensa, como la racionalización, el desplazamiento o, en el mejor de los casos, la sublimación. Al principio, Freud creyó que la histeria estaba ligada con experiencias sexuales tempranas de abuso,
confirmando la libido sexual como principal agente en el síntoma. Posteriormente se dio cuenta de que muchas de estas narraciones de sus pacientes provenían de recuerdos infundados, lo que derivó en considerar la fantasía sexual sobre los padres en su formulación sobre el complejo de Edipo. La consecuencia de lo anterior es que el psicoanálisis, cuando ya no considera lo histórico, es decir, que realmente hubo un trauma sexual, sino más bien la fantasía de ese evento, la consecuencia de eso es que el psicoanálisis se erige ya no como un conocimiento de hechos, sino de significados ligados al propio desarrollo biológico y libidinal de los sujetos. Se coloca la semilla para sospechar sobre los propios procesos narrativos de la memoria y de la conciencia. Se abre el camino para la interpretación de los sueños, de los lapsus, de los olvidos. La vida psíquica se convierte en un contenido oculto que solo la perspicacia de un pensar desde la sospecha podrá sacar a la luz. Habremos de saber más de nosotros en la medida en que sospechamos de nuestras representaciones y orientaciones internas más íntimas. Desde esta intuición se hablará más delante de una gramática del deseo. Lo anterior representa la primera teoría de la pulsión de Freud. El paso de la primera a la segunda teoría de las pulsiones en Freud se operó ante un hecho significativo. Parece que los individuos repiten ciertas experiencias sin ningún fin placentero o de descarga. Observó que quienes participaron en la guerra tenían sueños que más bien repetían la experiencia y que su núcleo no tenía relación con la descarga sexual. Pues él había dicho que todo funcionaba a partir de la búsqueda del placer de la descarga sexual, ¿no? Freud descubre entonces la compulsión a la repetición y encontró que la agresión no es un producto exclusivo de la libido, sino que puede servir a un impulso, el de conservación, afirmando también que el mecanismo de represión no solo tiene como objeto la libido sexual. Freud ofrece una explicación a un hecho constatado. Los individuos repetimos experiencias que no tienen como fin la satisfacción, pues a veces estas causan mayor sufrimiento, aunque generan la sensación de control sobre ello. Estas serán el reflejo de dinámicas que se dan en el fondo de la experiencia humana. La compulsión a repetir experiencias que necesitan ser atendidas, descubiertas a la conciencia, descifradas para su comprensión. Yo creo que siempre nos hemos hecho la pregunta, ¿no? Más de alguno de nosotros, ¿por qué repetimos las mismas cosas, ¿no? Si nos hacen sufrir. Pues bueno, pues aquí ya Freud daba una explicación, ¿no? Y superaba su primer causa pulsional, ¿no? Un tercer y cuarto momento de la obra y pensamiento de Freud vendrá en el desarrollo de su teoría de la personalidad. Creo que me salté. Después de la compulsión a la repetición, menciono la transferencia. En esta, los pacientes repiten experiencias de su niñez, buenas y malas. En alguna ocasión, Freud sufrió la embestida afectiva del enamoramiento de una paciente. Pudo ir más allá de la necesidad afectiva del momento. Yo no sé si se sentía, no sé, interpelado por la paciente, pues, ¿no? Pero bueno, lo que él hizo fue más bien, en lugar de relacionarse directamente con ella a través del enamoramiento, es preguntarse qué significa que en esta circunstancia la paciente exprese que está enamorada de su médico. Freud respondió que se puso en escena un mecanismo clave de toda experiencia humana: repetir las experiencias infantiles, que toman el disfraz del presente, mostrando una faceta de lo que ha sucedido con la persona, es decir, la transferencia, elementos que junto a la fantasía servirán de acceso simbólico al inconsciente. El inconsciente, que en sí mismo es alógico, atemporal, amoral, inaccesible al lenguaje de la conciencia y habituado a su expresión corporal, al síntoma, podrá entonces ser comprendido por medio del lenguaje de la fantasía y la transferencia, accesos privilegiados para conocer qué sucede en las inmediaciones de la psique, qué suceden en realidad con nosotros mismos en torno a nuestra constitución más personal. Ahora sí, un tercer y cuarto momento de la obra y pensamiento de Freud vendrá en el desarrollo de su teoría de la personalidad. Se va estructurando su idea de mente y con ello se perfila mejor la ciencia del comportamiento, de sus leyes. Por ahí de 1920 surge la teoría topográfica, que él definía como en tres espacios, ¿no? El inconsciente, el preconsciente y consciente. Y después surge la teoría estructural, esa que hemos escuchado, ¿no? Yo, ello y superyo. En esta definición, la estructural, en el yo se advierten algunas etapas
algunas etapas como la omnipotencia alucinatoria, la omnipotencia por gesticulación mágica y el pensamiento de las palabras mágicas, ¿no? Su labor, la labor del yo, es verificar la realidad, ¿no? El ello, en cambio, es un conjunto de agitados estímulos que buscarán expresión en huellas némicas, en los lapsos, en los síntomas. El superyo representará esa porción de ello que se configura a través del ambiente, ¿no? Representará los mandatos de la cultura y también el ideal del yo. En este andamiaje le corresponde al yo conciliar al ello, al superyo y al mundo exterior. Esta conceptualización nos permite entender un esbozo de explicación sobre la complejidad de la vida interior humana. Eso es lo que yo destaco de Freud en esto, ¿no? Al establecer estas instancias que explican la interioridad del ser humano, ¿no? Como una complejidad ordenada a leyes. Y bueno, estos andamiajes que buscan el equilibrio de las fuerzas, ¿no? Que son fuerzas irracionales a fin de responder a la realidad de forma más adecuada. Cuando Freud enfoca al yo, dejando en segundo plano a la libido, complejiza un enfoque económico y da pie al enfoque dinámico, del que pues tenemos más conocimiento sobre el psicoanálisis, ¿no? Y asistimos pues en esto a una teoría de la personalidad, haciendo coherente con esto los descubrimientos de las fases del desarrollo por las que transita el yo y que dan sentido e indicio explicativo a las disfunciones que aparecen en la vida adulta. Las etapas psicosexuales, oral, anal, fálica, latencia, edípica, dejarán huellas de carácter en el desarrollo, ofreciendo indicios para la búsqueda que el psicoanalista lleva a cabo desde la biografía de los pacientes. El carácter, la personalidad, se entenderá como el conjunto de defensas convenidas por las tres instancias. Con lo anterior, no solo explica Freud los avatares de la personalidad, sino que dará pie a una técnica aplicada que supondrá una esperanza de cura que no podía otorgar la ciencia médica de su tiempo, ni tampoco el primer psicoanálisis, ¿no? que él había postulado. Por último, podemos identificar al Freud de la etapa de madurez centrado ya no en el yo ni en la personalidad, sino en la cultura. El porvenir de una ilusión y el malestar en la cultura son textos representativos. En el primero, que surge en discusión con su amigo Pfizer, Freud intenta explicar la función de la religión como ilusión compensatoria que ofrece la cultura ante la sensación de indefensión que siente ante la prepotencia de la naturaleza, haciendo más llevadero el sufrimiento. Esto más o menos ya lo había dicho así Feuerbach, ¿no? El hombre personifica las fuerzas de la naturaleza, las reviste de un carácter paternal y las convierte en dioses conforme a un prototipo infantil, dice Freud. Pero la religión es un producto de la cultura. La sospecha de Freud al respecto está en desenmascarar la condición de necesidad de la cultura. No es la cultura la cúspide del desarrollo humano, espiritual y luminoso, la reiteración de la superioridad y la centralidad del ser humano sobre la naturaleza, sino la construcción compensatoria por defensa ante la naturaleza que permite mantener a raya las pulsiones sexuales y agresivas, impidiendo la destrucción de la especie. Esto es para Freud la cultura. Así como la cultura produce la religión, ayudando a la sensación de desamparo y cobijando de sentido las normas morales a través de la imagen de un Dios paternal que cuida el obrar de sus hijos, produce también los productos de la energía sublimada, el arte, las normas, las obras humanas, neutralizando las fuerzas destructivas y sexuales de los individuos en productos y símbolos que equilibran la convivencia y las interacciones humanas. Pero eso sí, a mayor cultura, mayor malestar, pues se infla el instrumento de constricción de las pulsiones individuales, robusteciendo el plano de la cultura. He aquí el malestar de la cultura. A mayor organización social, a mayor diversidad de los caminos para limitar la expresión libre de las pulsiones, mayor inconformidad individual, aumento de la neurosis como destino humano en la sociedad occidental, menos felicidad, pero se asegura la supervivencia. Sospechar de las funciones obvias de lo que consideramos lo más alto y lo menos vulgar, esa fue la virtud de Freud, maestro de la sospecha, quien buscó en los sótanos de la existencia humana para hacer más transparente su naturaleza, ¿no? Y bueno, pues con esto termino la exposición de los dos autores y voy a comentar algunas limitaciones que yo encuentro en su pensamiento y después rescataré algunas nociones que me parecen importantes para la actualidad. Las limitaciones. Ambos autores parten de un concepto de ciencia único que buscaba conocer el núcleo último del universo físico, material y social, situación por la cual muchas de sus predicciones y juicios se han disuelto ante el avance de las ciencias actuales.
que descansan sobre la consideración de la incertidumbre en el conocer, el papel que juega el sujeto observador en la producción de ese conocer y en la multifactoriedad que construye un fenómeno. Por ejemplo, como ellos no vivieron como en la clave de esto que acabo de mencionar, Marx no pudo vislumbrar lo transitorio de su modelo económico, no pudo dudar del método dialéctico y establecerlo como ontología. La limitación de establecer como causa primaria de la miseria la propiedad privada y afirmar la historia bajo ciertas leyes exclusivamente materiales, sin entregar que éstas también son reinterpretadas con el tiempo y cambian su sentido. Freud, en su caso, no pudo escapar de las determinaciones biologicistas y limitó el avance del psicoanálisis a una teoría explicativa del organismo intrapsíquico, limitando la posibilidad de comprender cómo influyen las relaciones sociales y afectivas en la vida no solo del infante, sino también en las determinaciones de la personalidad adulta. Ambos pensadores fueron víctimas, como todo ser humano, del sesgo de sus juicios y obviaron sus propias pasiones en el proceso de investigar. Freud sospechó de toda pasión humana, incluso de las propias, aunque no fue muy consecuente con esto todo el tiempo. Esto se verifica en la expulsión de figuras significativas del movimiento psicoanalítico como Fairbairn y Jung, por contravenir su teoría primera de las pulsiones, ¿no? Por su parte, Marx, en el manifiesto dice: los comunistas no defienden intereses particulares algunos, sino únicamente los del conjunto del proletariado. Casi santos los comunistas, ¿no? Sin duda que Marx tenía en mente a grupos y clases, no individuos, pero considera que estos pueden quedar fuera de la historia y de los intereses y de las pasiones, algo que desde el psicoanálisis sería ingenuo considerar. Es decir, Marx sospechó del interés de los capitalistas, pero no colocó en el mismo crisol al proletariado, conjunto de humanos susceptible a toda corrupción y justificación de su status quo en el poder, como vimos sucedió en diversos países. Las pasiones humanas son eso, humanas, nadie puede escapar de ellas. Ambos vivieron la limitación de formular a través de sus observaciones directas juicios genéricos sobre la naturaleza humana y social, dejando de lado un principio de nuestra ciencia actual. No es posible ser observadores neutros. Toda percepción está condicionada histórica y culturalmente, incluso económicamente. Nadie puede salir de la historia para hacer un juicio neutro como un ojo ajeno a las determinaciones del mundo. Por ejemplo, vemos en Marx la afirmación de que el movimiento socialista necesariamente derivaría en comunismo, como la mejor conclusión posible, en ese nuevo estado de cosas en donde la historia termina en el desmantelamiento de la propiedad privada y con ello se interpreta cumplido el afán de libertad más plena. De modo similar, Freud interpreta que las conductas sexuales de su tiempo refieren una condición universal atribuyendo a todos los sujetos en cuanto seres de procesos biológicos y psíquicos invariables, el complejo de Edipo. Además, creyó que toda vinculación con otro tiene motivación de origen sexual. Cuando la teoría actual del apego nos dice que una relación puede derivar en sexo, pero siendo el deseo de vínculo lo primordial y no al revés, ¿no? Otra variante de la limitación que comenta es el postulado de la pulsión de muerte, ¿no? Cuando vemos que la agresión en las relaciones interpersonales derivan también por el ambiente y la educación. Es decir, nadie ha visto la pulsión de muerte y quizá esto pueda ser una obra del ambiente y de la cultura, ¿no? Es decir, Freud observó un número de hechos limitados como Marx y lo convirtieron en naturaleza humana cuando representaban solamente una generalización de la cultura europea de su tiempo. Y pues para terminar, mostraré algunas condiciones comunes del pensar de ambos en clave de sospecha y que creo que nos pueden dar como algunas buenas sugerencias de crítica, ¿no? Marx y Freud, como pensadores de la sospecha, nos han legado un procedimiento para pensar la realidad tanto en el orden social, cultural como individual. En ambos pensadores encontramos la férrea intención de desmitificar las verdades más elevadas a las que se confía el espíritu humano y la conciencia. En Marx, esto sucede ante la sospecha del carácter especulativo de Feuerbach, quien mostrando el proceso de alienación humana no ponía el dedo en la verdadera llaga. La miseria espiritual no es el inicio del proceso, sino una consecuencia de la miseria material, que esconde la alienación del trabajo del hombre en otro hombre. Derrumba y devela las consecuencias de proceder por el valor de cambio y no por el valor de uso, mostrando cómo termina todo en el ansia del dinero tenido como fin,
pero que deja a su paso la esclavitud del trabajador que para conseguirlo a cuentagotas tiene que empeñar lo más propio, su vida humana. Pero lo anterior descansa para Marx en el supuesto erróneo de la certeza máxima, privilegiar la condición de la propiedad privada. Desmitificar los puntos de llegada, los procesos, los fines humanos más valorados, es el fin de la sospecha. Freud, por ejemplo, por su parte más bien, desmitifica las representaciones de libertad y transparencia sobre nosotros mismos. Derriba toda consideración de ausencia de deseo y constricción de la vida humana. Al hacerlo, desmitifica nuestra intención de juzgar que hay deseos neutros y puros en nuestro actuar. Desde Freud, todos somos sujetos de sospecha en aquello que decimos no tiene mayor intención que lo que se muestra en las conductas. No somos tan dueños de nuestra propia casa, aunque sí podemos apropiárnosla en cierto grado, pero necesitamos comprender primero nuestras necesidades internas, nuestras esclavitudes, nuestras demandas. Ambos pensadores nos muestran el carácter de falsificación y mentira de la conciencia. Por eso los llamó Paul Ricoeur los maestros de la sospecha, ¿no? Porque falseaban estos pensadores junto con Nietzsche para Ricoeur a la propia conciencia, ¿no? Marx demuestra que el sistema hegeliano, lógico, coherente, mediante una conciencia que se autoposee, reconciliando la negatividad y contradicción en un movimiento eterno y armónico, no es otra cosa que la justificación del status quo del Estado prusiano, que era un Estado antidemocrático, casi feudal y organizador de los intereses dominantes de unos cuantos, que no representaban la totalidad de la vida económica ni política. Marx muestra cómo la razón puede crear sistemas orgánicos, inteligentes, perfectos y divinos, que lleven la sucesión de los hechos a un clímax que sugieran el fin de la historia que ha alcanzado su verdad, pero que esconde en el fondo la miseria real, el grito del desfavorecido y la enajenación del hombre de su propia vida, de su fuerza de trabajo, de su posibilidad de ser hombre. Freud, en relación a la conciencia falsa, nos descubrirá varios elementos. Desplazará las explicaciones del porqué de la cultura y las conductas individuales a la economía de las pulsiones. La conciencia y sus representaciones aparecen como el derivado de la energía pulsional que podemos soportar. Es decir, las explicaciones de por qué hacemos lo que hacemos y sentimos como sentimos pudieran ser falsas, dependientes de aquello que podemos soportar en nuestra conciencia y aquello que podamos aceptar como realidad. En el ámbito clínico esto es más cercano. Un paciente puede hacer historias rosas sobre su enamorada, aunque en realidad viva una situación de engaño y violencia. Un sujeto puede idealizar a un padre amoroso cuando en su historia vivió abandono y ni lo conoció, quizá. Alguien puede decir que busca lo mejor para los demás cuando sea evidente a todos que solo busca su interés más vulgar. La conciencia entonces puede falsificar las explicaciones, cuidando que los procesos de represión no suban a ella porque los considera como vergonzosos o dolorosos. En relación a la razón, explicamos cómo Freud descubre los procesos de compensación que la cultura opera para permitir la supervivencia de la especie. La cultura, más que un producto de la conciencia más transparente, espiritual y genuina, se alimenta de energías irracionales que poco tienen que ver con los procesos que hemos comentado. Por último, estos pensadores nos invitan a descifrar las expresiones de la conciencia. Preguntarnos qué es lo que se oculta, qué es lo que se muestra y cuál es la relación entre estos términos. Marx y Freud nos regalan una primera gramática de lo latente, un primer método para leer lo que se encuentra oculto, un instrumento para comprender qué es lo verdadero de las mentiras que produce la conciencia. Nos permiten ampliar nuestro concepto de verdad, partiendo de la intuición de que todo producto humano sirve a unos intereses, sean estos colectivos o pulsionales, y que también sirve a dinámicas que escapan del augurio de la propia voluntad, pero que podrían humanizarse si son comprendidas. Ambos nos enseñan que sospechar de la razón, el Estado, el alma, la cultura, se hace con ciencia. Por supuesto que hablamos de una ciencia no fundamentalmente empirista, sino una ciencia de la interpretación que parta del conocimiento profundo de la realidad y sus mecanismos. En vida, estos pensadores no se dieron a la tentación de la superstición, ni a las explicaciones más sencillas y a mano de los fenómenos. Formularon principios de conocimiento y de intelección que se ceñían a lo que en su momento fue más explicativo, tanto en la ciencia económica, política, en Marx, o a la neurología y a la psicología, en Freud,
pero con el añadido de ser pioneros de sus descubrimientos, y en este sentido, con la virtud de perseverar en la búsqueda en medio de una constante incertidumbre epistémica y social. Y pues hemos llegado al fin de esta presentación. Espero no haberlos abrumado ni aburrido tanto, y pues vamos a pasar al momento del diálogo y de las preguntas. Bueno, primero que nada, felicidades, estuvo muy claro. Mi pregunta es muy concisa. Cuando tú hablaste, creo que era el contexto de las leyes del movimiento histórico de Marx, en el sentido de que él no las estableció como leyes absolutas, sino como tendencias, y tú citaste. Sin embargo, a mí me impacta porque me parece que en la búsqueda de una interpretación caritativa de la epistemología marxista, o más bien de una aproximación epistémica a Marx, sale un carácter un poco anacrónico, como más adelante mencionaste en la exposición incluso, de cómo los científicos de esa época buscaban, como los modernos en general, estas leyes absolutas, ¿no? Que una vez que tú te vacías de los prejuicios baconianos, puedes encontrar ya la naturaleza una vez que la atacas de manera apropiada. Entonces es eso, ¿no? Quizás en una explicación caritativa de Marx, de no caer en absolutos, caemos en anacronismos. Es todo, gracias. Ahorita que lo mencionas, creo que lo podría aclarar mejor como colocar a Marx en una posición fundacionista todavía, ¿no? O sea, creo que eso sería como más preciso, ¿no? O sea, sí no un concepto de ciencia baconiano, ¿no? O sea, él toma la dialéctica, hace una crítica de la ciencia de su tiempo, precisamente para ponerlo todo como en esta lectura siempre abierta e histórica, precisamente, ¿no? Más bien lo pondría así, como estos intereses, estos ideales fundacionistas, ¿no? Y que así podemos dividir a los filósofos entre los fundacionistas y no fundacionistas, ¿no? Bien, mi pregunta va en este sentido. Tengo poco de psicólogo y poco también de estudioso de Marx, pero me entra una inquietud: ¿por qué el tomar a Marx y a Freud, digamos, haciendo una comparación, ¿no? Freud dice que el ser humano tiene un equilibrio entre el yo, o debe tener un equilibrio entre el yo, el ello y el superyo. En una sociedad capitalista, ¿cuál sería el símil de esta relación y cómo una sociedad llegaría al equilibrio, ¿no? Porque creo que esa puede ser una comparación entre sus teorías y el que usted toma para comparar, el motivo por el que usted los toma para exponerlos juntos, ¿no? Sí, yo tomé algo que no es para nada original, es de un filósofo llamado Paul Ricoeur, más conocido por sus desarrollos en la hermenéutica, y él hace un texto sobre Freud que se llama Freud, una interpretación de la cultura, y hace una lectura filosófica sobre Freud, ¿sí? Y en esta lectura filosófica sobre Freud, él trata de mostrar cómo en Freud podemos asistir como a una disciplina hermenéutica, a una disciplina de la interpretación, y para formular o para sostener un poco más esa afirmación, también recurre a Nietzsche y a Marx, y encuentra algunos esquemas comunes entre los tres, ¿no? Y el principal que él comenta es la desconfianza y la desmitificación de la conciencia, al establecerla como conciencia falsa. Entonces, bueno, me parecía como un puente importante que aquí traté de desarrollar, ¿no? Pero por otra parte, después de la muerte de Freud y también el crecimiento y el desarrollo del marxismo como praxis en distintos gobiernos, se llevó a cabo muchas intenciones de vinculación entre el freudismo y el marxismo, ¿no? De hecho, hay toda una época en donde pues esto se intentó desde autores significativos, Sartre es uno de ellos, ¿no? Y bueno, pues tratando de hacer como estos puentes que permitieran hacer una lectura pulsional que estaría caracterizando mejor como los procesos sociales, eso desde el lado del psicoanálisis, ¿no? Pero si nos vamos a la contraparte, al marxismo, pues eso podría ser considerado por algunos autores como
una propia violación a las intenciones de Marx, ¿no? Que trataba de pensar al sujeto desde las relaciones sociales, ¿no? Desde su ser, desde la configuración de las relaciones con los otros y las relaciones de producción, y no desde el yo, que más bien nos daría idea como de un sujeto pues no tocado por el ambiente, de un sujeto que a final de cuentas encontrará la resolución de su vida en la resolución de su interior, que era precisamente pues uno de los puntos importantes de crítica de Marx en todo el desarrollo de su obra. ¿No será que los cambios materiales deben de estar ligados también a los cambios de la subjetividad? Es decir, hacer cambios materiales no es suficiente si no cambiamos la subjetividad, pero igual, si solamente cambiamos la subjetividad y no las relaciones de poder, tampoco se hacen cambios, ¿no? Yo lo vería por ese lado. Sí, son los postulados de la Escuela de Frankfurt, ¿no? En la reunión de estos dos sistemas de pensamiento, pero sigue siendo una discusión actual, ¿no? O sea, creo que hemos convenido ahora a buscar como la palabra equilibrio, ¿no? Para poder integrar todas las cosas, ¿no? Pero para estos, principalmente creo que en el espíritu de Marx, esto no podría ser como totalmente convenido, ¿no? O sea, quizá en la propia obra de Freud se darían elementos para esta conjunción, ¿no? Cuando Freud piensa acerca de la sociedad, ¿no? Y la piensa en términos de sospecha. Quizá en Freud se darían más como estas intenciones, pero es un debate abierto, ¿no? Yo creo que es como de los debates acerca de qué es primero el huevo o la gallina, ¿no? O sea, yo creo que pues más bien vamos como a tumbos, ¿no? Y a pasos, a veces preferenciando pues la dimensión interior cuando la vemos pues desabastecida, abandonada, y en otras ocasiones pues vemos que conviene pensarnos siempre en conjunto, ¿no? Va relacionada en cuanto a que ahorita, por ejemplo, llevándolo a la práctica, pues, que estamos viendo en este tiempo, se ha dado mucho a dar ese supuesto equilibrio pues, que debemos de tener todos a través de cursos de superación personal, de formas de cómo ir enchufarnos en la sociedad, que si fallas, que si no triunfas, que si no triunfas es porque no estás bien en ese sentido. Más o menos en esa sospecha lo metería yo, porque es una forma ¿cómo lo vería yo? Como una forma de someter pues a la gente a ese enchufe al sistema pues, y no tanto al pensar a un pensamiento libre. No sé si en ese sentido se entiende. Sí, de hecho yo creo que un poco la idea que estaba detrás de esta participación tiene que ver con lo que comentas. Mostrar la utilidad de estos pensadores en la actualidad en cuanto a la sospecha, ¿no? O sea, ver que en la sociedad actual parece ser que hay un regreso al pensamiento mágico, ¿no? O sea, hay un regreso a las soluciones inmediatas, a las soluciones fáciles, ¿no? Hay un escape de la realidad, ¿no? Incluso esta misma categoría que dices de equilibrio, ¿no? O sea, quizá también sea uno de los tantos conceptos que están ahí puestos precisamente para esconder que la realidad no puede tener equilibrio como en sí mismo, ¿no? O sea, en sí misma, y que más bien esas pretensiones de equilibrio y de felicidad rosa pues sirvan más bien a unos intereses, ¿no? O sea, los intereses irracionales de unos individuos a los intereses colectivos de otros, ¿no? Que es lo que nos enseñan estos dos autores, ¿no? O sea, creo que ellos cada uno desde su trinchera estaban buscando develar como el núcleo de lo real, y el núcleo de lo real en términos de aquello que no es lo que esperamos que sea, ¿no? Y que por aquello que no es lo que esperamos que sea, entonces tendríamos que tener una acción sobre eso. Y bueno, creo que por eso son como tan importantes ahora, o deberían ser tan importantes ahora, ¿no? O sea, son pensadores que hacen varios procesos de ir escarbando sobre las capas del pensamiento, de los afectos, de los mecanismos, de los procesos. Eso nos pueden enseñar, ¿no?
Y bueno, creo que de esta manera podríamos tener como una contraparte ante esta intención de considerar que el mundo se genera por el cambio individual, por ejemplo, ¿no? Que es algo que también se escucha mucho ahora, ¿no? Ante las campañas políticas, creo que y ante la zozobra y la gran cantidad de información que se tiene, luego se puede caer como en el estatismo, ¿no? O sea, como en quedarse más bien como esperando ahí a ver qué sucede, ¿no? Esperando como la muerte, ¿no? Y considerando que solamente con el pensar inmediato de recoger una bolsa de basura en la calle o tratar de saludar a los otros, pues entonces todo esto va a cambiar, ¿no? Creo que sería una manera, precisamente una dirección contraria a lo que estos autores nos enseñan, que es lo real, el pensamiento y los procesos humanos, ¿no? Buenas noches. Buenas noches. Okay. Mi duda es con respecto a... Tú mencionaste sobre una limitante en la teoría de la pulsión de muerte de Freud, que estaba según eso como, bueno, más bien estaba relacionada con la época histórica en la que se encontraba, ¿no? Sí. Y yo tengo una duda si me pudieras aclarar con ese asunto y mencionándote que yo comprendo más bien como la situación en la que pues, la pulsión de muerte más bien se refiere como que la muerte vendría siendo como ese el origen, y tú hablando sobre la compulsión repetitiva, o sea, de siempre traer de nuevo a los sucesos posteriores o ulteriores más bien. La situación originaria más bien se refiere a la pulsión de muerte como, no necesariamente como que la muerte en sí va a estar, o sea, sí es actuante en cada etapa de la vida, pero más bien como que no es el principio único por el cual está dialécticamente fundamental, ¿no? Sino que es como pues una situación en la que va a estar siempre presente. Entonces quisiera ver si me podías aclarar eso que comentaste. Sí, el concepto de pulsión de muerte en Marx se transforma a la par de su propio pensamiento, ¿no? Comienza con más o menos como en 1900 o antes de 1900 como la pulsión, como energía, ¿no? Y después se va transformando más bien como en una condición que encontramos como definitoria de la naturaleza humana. O sea, comienza con una pulsión y al final, por ejemplo, en el malestar en la cultura ya es más bien como una condición de la humanidad, ¿no? O sea, de algo, de un elemento energético, pulsional, pasa a una dimensión de la naturaleza, ¿no? La crítica que yo hago sobre esa noción de pulsión de muerte es que las ciencias actuales nos permiten comprender la agresión humana desde otros frentes, ¿sí? Y la pulsión como tal, a mi ver, pues es un concepto especulativo, es un concepto metafísico, ¿sí? Nadie ha visto una pulsión de muerte. Vemos la agresión, vemos la violencia a través de las conductas, pero podemos de una manera más certera referirnos a la agresión humana no como una generalidad, que si entonces es una generalidad ya no nos permitirá explicar fenómenos particulares. Y si lo pensamos más bien como la agresión, que no es un concepto metafísico, sino que es un concepto conductual, a mi ver, pudiéramos explicarnos más cosas que ahora creo que el pensamiento de Freud luego no explica tanto. Entonces, ¿sí te refieres como que si es el nombre que le dio a ese término es la limitante o el concepto como tal? Yo creo que el concepto como tal. O sea, creo que, por ejemplo, pensar en cualquier... pensemos ahora en una nomenclatura psiquiátrica, ¿no? En un trastorno de la personalidad. Explicar un trastorno de la personalidad solamente a través de la noción de sexualidad o de agresión me parece limitado. O sea, creo que hay otras dimensiones para explicar un trastorno de la personalidad, ¿no? Como las relaciones, como el vínculo, como el lugar de lo social en ello, como el lugar o el papel de los neurotransmisores, ¿no? De la constitución genética también en cuanto al temperamento. O sea, hay muchas cosas pues que podemos decir para explicarnos ese fenómeno, y que me parece que ahora ya nada más decir pulsión de muerte o líbido no explica todo, ¿no? Si tenemos que Marx dice que todo es colectivo y es social, y habla de un sistema capitalista en el que estamos sumergidos, toda la globalización. Ahora, si estamos como humanidad sumergidos en el consumismo
fuera de lo psíquico. ¿Quedaría en algún momento desplazado Freud en este sentido de participación? ¿Por qué? Porque va a llegar un momento donde la evolución humana no va a tener cabida para lo particular, sino ya todo es social. Y aparte de social, es muy superficial. ¿En qué momento Freud quedaría apartado, o tendría participación, o cómo va a influir su participación en algún momento cuando ya todo llegue a ser colectivo, una conciencia colectiva? Y sabemos que la conciencia individual se pierde en la conciencia colectiva. Sí, creo que tiene que ver con el comentario que hacían hace rato por acá, ¿no? Acerca de esta relación entre el individuo y lo social. Desde el pensamiento de Freud, lo individual no se puede perder. Quizá esa fue una de las pretensiones de interpretaciones que se hicieron sobre Marx, ¿no? De llevar como a la radicalidad la expulsión del individuo y del sujeto en el entorno de la vida, porque eso amenazaba a los propios procesos de la praxis, ¿no? O sea, esa era la intención en los marxismos, ¿no? De dejar de lado como este orden del sujeto por considerarlo un interés burgués, ¿sí? Pero desde Freud creo que lo que más o menos respondería a él como en el espíritu de su obra es que esto es imposible, ¿no? O sea, la vida a final de cuentas se sufre y se siente placenteramente dentro de uno, no afuera de uno, ¿no? A final de cuentas lo que tú ves alrededor, pues eso toma significado y relevancia a partir del significado y la emoción que eso produce. Entonces, por más que el colectivo pudiera tomar como el lugar primordial, siempre el individuo pues va a ser defensa de su propia vida, pues, ¿no? O sea, es imposible perderla, creo yo, pues, ¿no? No sería posible perder esta dimensión, y lo digo desde el espíritu de Freud, porque Freud era un biologicista. O sea, Freud, todo esto que estamos comentando no lo considera como una producción de las ideas y las representaciones, ¿no? O sea, como pulsiones que se sienten en el cuerpo. O sea, como lo que ahora hay una línea que se llama neuropsicoanálisis y dice que Freud, cuando hablaba de pulsiones, pues hablaba de los neurotransmisores, por ejemplo, ¿no? Y pues esos no te los quitas pues ni yendo a bailar a Chalma, ¿no? O sea, pues es lo que constituye pues el mecanismo cerebral, todo lo que eres y lo que sientes, ¿no? O sea, creo que esta pretensión de que la vida, o no pretensión, sino el pensamiento de la posibilidad de que la vida interior pudiera como perderse en el propio proceso de la colectivización, pues no sería tan posible, pues, ¿no? Claro que hay esfuerzos para que eso suceda, en la medida en que, pues bueno, es más fácil controlar procesos de masificación que procesos individuales. O sea, claro que esa pretensión siempre ha existido. O sea, antes de Marx y de Freud ya existían esas pretensiones, ¿no? Entonces, por eso creo que no será posible, ¿no? Sí. Muchas gracias por tu atención.